Con nosotros Luis Chichevsky, que es el papá de Paola, que falleció en el atentado a la AMIA. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar con ustedes. ¿Qué representa esta noticia de la justicia hoy, tantos años después para vos? Va a ir a juicio. Sí, hay juicio, es una lucha de mucho tiempo, una lucha que se llevó puesto un fiscal, una lucha que después de que el fiscal fue asesinado, dos familiares de víctimas, por un lado, nos pusimos como querellantes, por otro lado, la DAIA. Estuvimos peleándola una cantidad de tiempo importante. Evidentemente, el día de hoy es un día en donde uno piensa, bueno, no fue en vano esta pelea. ¿Y por qué no fue en vano? ¿Qué es lo que significa que el memorándum con Irán vaya a juicio oral? Significa enjuiciar a las personas, como habían hablado ustedes, pero significa que la sociedad argentina se entere de todas las pruebas que hay dentro del expediente, que en caso de no hacerse juicio oral, la sociedad no se enteraría. No es un tema menor, no hay pruebas, digamos, débiles, hay pruebas notoriamente sólidas. Los testigos por la querella evidentemente son importantes, por lo cual para la Argentina es muy importante que este juicio oral se lleve adelante, independientemente de cómo termine. Acá estamos hablando de que puede haber condena o absolución. Nosotros no buscamos solo la condena, buscamos que la sociedad se entere qué fue el memorándum con Irán, algo que recién dijeron ustedes, algo inexplicable, inentendible y no explicado por quienes lo firmaron. Quiero un minuto llevarte a aquel 2013 donde se anuncia en cadena nacional. ¿Habían sido consultados familiares de víctimas? ¿Cómo se tomó? Recordanos cómo se vivía en ese momento esa decisión que parecía tan sorpresiva, tan arbitraria, tan inconsulta. Yo me referiría unos meses antes de enero del 2013. En septiembre del 2012, la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí se compromete que no iba a hacer absolutamente nada, ni iba a dar ningún paso que no sea consultado y aprobado por las instituciones de la comunidad judía y por los familiares. Concreto, nadie fue consultado, evidentemente se firmó fuera de quienes en definitiva estamos interesados de que eso no fuimos consultados. Fue realmente una grosería, por no decir otra cosa. Esas pruebas que recién decía que están y que son sólidas, esos testigos, ¿son todos los que aporta y hace Nisman y trabaja Nisman? No. Hay bastantes testigos que fueron aportados por los abogados de las querellas. Pero las pruebas que recién decía usted que son sólidas. Las pruebas sí. Las pruebas sí son del trabajo que hizo el fiscal Nisman. Del trabajo que hizo el fiscal. Ok, de acuerdo. Sí. Luis, quiero preguntarte algo ya en el plano personal, y es cómo recordás a Paola. Bueno, Paola era nuestra hija del medio. Físicamente, de mis tres hijos, era la más chiquita. Tenía el carácter muy parecido al de mi señora. Cuando nosotros, por alguna causa, no estábamos en casa, ella asumía el papel que normalmente tiene mi señora. Sus hermanos muy agradecidos porque ella asumía ese papel. Era estudiante de Derecho, había terminado su primer cuatrimestre de su tercer año de estudios, le iba bastante bien, pero quiero aclarar una cosa, hubo una sola materia que rindió en la facultad cuyo resultado fue un 10, y esa materia fue Derechos Humanos. Qué paradoja, el derecho a la vida, el derecho humano que los terroristas no le dejaron ejercer. Luis, te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Realmente muy valioso tu testimonio. Muchas gracias. Si ustedes me acompañan...